Negociar, una habilidad esencial para atravesar la crisis y sobrevivir a la pandemia. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar compartiendo esta charla. La verdad que a partir de lo que está sucediendo en estos momentos en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Me pareció que la habilidad de negociar iba a convertirse en una verdadera necesidad, poder desarrollarla y trabajarla bien. El COVID-19 definitivamente nos cambió nuestra vida, cambió nuestro negocio, nuestra forma de trabajar. Todo fue cambiando a partir de esta pandemia. Y una de las características de esta pandemia es que también cambió la forma de relacionarnos con las personas, ¿sí? Porque yo lo que me preguntaba es esto, ¿no? ¿Quién ganó y quién perdió? Y la verdad que en esta situación todos perdimos algo. Todos perdimos algo, todos nos perjudicamos porque nos piden que nuestro empleador nos pide rebajarnos el sueldo, porque nuestro cliente no nos puede comprar, porque nuestro proveedor no nos puede pagar. Todos de alguna manera perdimos algo. Y esto hace muy difícil el tema de la negociación, ¿sí? Esto creo que no solamente ahora que estamos en el medio de la crisis, sino la post-crisis, ¿sí? Cuando esto se empieza a acomodar un poquito más, que no sabemos tampoco cuándo puede ser, eh, creo que vamos a quedar todos con grandes perjuicios y que esto va a hacer que tengamos que negociar en la situación de dificultad que estamos cada una de las partes. Por eso me pareció importante repasar algunos conceptos de la negociación y pensar en algunos que hacen particular este tipo de negociación en este momento. Cuando hablamos de un conflicto, hablamos de una controversia explícita. Esto lo estamos viendo todos los días, ¿no? Eh, Pasará cuando, digamos, muchos de ustedes son empresarios, otros son personas que trabajan gerentes o dirigentes de empresas, otros empleados, pero vemos que claramente se nos están planteando controversias explícitas todo el tiempo, ¿sí? Una dificultad para pagar, una dificultad para cobrar, esto pasa todo el tiempo, y esto hace que se genere una relación interdependiente, una relación donde nosotros estamos vinculados interdependientemente con el otro, con otra parte, ¿sí? Con nuestro empleador, con nuestro cliente, con nuestro proveedor. Entonces, esto hace que se genere un conflicto, porque lo que hace la otra parte me afecta indefectiblemente a mí. Y siempre competimos por un recurso escaso, que es el que hoy más vemos, que es el dinero. Pero una de las características del conflicto es que hay una percepción de metas incompatibles. Y por eso lo remarqué, porque me parece importante darnos cuenta de esto, de que hay una percepción de que las metas son incompatibles. Esto es importante porque en la medida que podamos entender que es una percepción, ¿sí? Si nosotros creemos que realmente son incompatibles, es muy difícil poder buscar una negociación, ¿sí? Lo importante es entender que estamos ante una percepción de metas incompatibles y que a través de una negociación podemos llegar a lograr que estas metas finalmente puedan ser compatibles y poder llegar a un acuerdo. Pero me parece que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y esta es la situación con la que nos encontramos, ¿no? Yo trabajo con muchos clientes que escucho, tengo amigos, digamos, como les pasará a todos ustedes, este tipo de cosas, ¿no? Me bajaron las ventas, ¿sí? No puedo pagar el alquiler, no puedo pagar a los proveedores, no puedo pagar los impuestos, mi producto no se vende, los clientes no me pagan, tengo los cheques rechazados,
me quieren bajar el sueldo, ¿cómo pago mis cuentas? Estas son es lo que yo estoy viendo, ¿no? Que seguramente es lo que están observando ustedes, que todos, en cualquier instancia, de dueño, de empleado, de proveedor, estamos ante una situación donde no podemos pagar, donde no tenemos ingresos, donde no sabemos hasta cuándo va a ser esto. Algunas actividades empezaron a moverse, otras se están moviendo en una forma muy paulatina, por ejemplo, todo lo que es restaurantes que hoy están haciendo delivery. Sí, es cierto que es una posibilidad, pero la verdad que no es la misma facturación que tienen normalmente. Y así estamos todos, todos, hay algunos negocios incluso que están en una situación realmente muy difícil, ¿no? Como por ejemplo, conozco gente del rubro hotelero, tengo un cliente que vende pulseras para eventos, con lo cual también son negocios que no hay previsibilidad si esto puede ser julio, agosto o marzo, de cuando se active el negocio. Con lo cual, creo que esto nos plantea una situación inédita en el sentido de que estamos en igualdad de condiciones perjudicados, ¿sí? Porque, ¿qué pasaba hace 2 meses atrás? A una persona, un empresario podía tener dificultades con las ventas, le bajó y esto podía complicarle algún tipo de pago, de cumplimiento, pero por ahí el que tenía que recibir el pago podía aguantarlo un poco más, ¿sí? Pero hoy no pasa esto. Hoy estamos todos en una situación de escasez, algunos más, hay algunos negocios que se están moviendo porque son esenciales, ¿sí? Alimentos, por ejemplo. Pero en general, yo diría que el 80% de la población, ¿sí? Ya sean empresarios, líderes de empresa o los mismos empleados, ¿sí? En el mejor caso de si son empleados, estamos en esta situación. Y esto es inédito el tipo de negociaciones que se van a dar, ¿sí? Algunas características que yo veo de esta situación es la total incertidumbre. Nosotros no sabemos, venimos desde 15 días que iba a ser la primera cuarentena hasta ya 60 y se está expandiendo. Con lo cual no tenemos una certeza de cuándo nuestro negocio, nuestro emprendimiento o nuestra situación se va a acomodar. Se va a acomodar, yo creo que va a pasar mucho tiempo, empezar a tener algún atisbo de normalidad, ¿sí? Es muy difícil poder negociar en esta situación porque yo tampoco puedo asumir, ¿no? Siempre estamos hablando de una negociación bien intencionada, ¿sí? Pero yo por mejor buena intención que tenga, me resultaría es muy difícil en este momento poder asumir compromisos. ¿Qué compromiso puedo asumir cuando no sé si en la próxima presentación del presidente van a abrir mi actividad o si voy a tener algún beneficio para poder pagarle a mis empleados y cumplir con el pago de mis empleados? Y la verdad que es muy complicado. Yo escucho a algunos clientes que los empleados le dicen, bueno, quiero tener la tranquilidad que me vas a pagar, de que vas a... Y el empleador tampoco tiene la certeza, ¿sí? Entonces se plantea esta dificultad, que nos encontramos con empleadores que no saben cuándo van a tener ingresos, con empleados que ven que su empleador no tiene ingresos, con lo cual, además de la preocupación, ¿sí? Sabe que su empleador no está teniendo ingresos, ¿sí? Nuestro proveedor sabe que no tengo ingresos y sabe que los cheques que no le puedo pagar. Bueno, todos entendemos la situación del otro porque también es la nuestra de alguna manera. Y esto lo hace complicadísimo. Realmente creo que es un tema. Esto de estar todos perjudicados en esta situación hace que tenga un tinte muy especial cualquier negociación que tengamos que abordar. Y la otra cosa que me parece que le da un componente distinto, ¿no? Es el tema de la virtualidad, ¿sí? Nosotros antes, con un cliente, con un proveedor, con un empleado, nos sentábamos, teníamos una charla, café de por medio, y hablábamos de la situación. Hoy tenemos que hacerlo a través de este medio, ¿sí? A través de una pantalla,
donde vemos a la otra persona, en el mejor de los casos, ¿sí? Y esto no es un tema menor, no es lo mismo tener una charla de negociación tomando un café que a través de una pantalla. Es distinto, ¿sí? El otro día me pasó que un cliente, una fintech, me contaba que tuvieron que desvincular a una persona y tuvieron que hacerlo por Zoom. ¿Sí? Y esto es una cosa que no estamos habituados a este tipo de cosas. ¿Sí? Era impensado hace 2 meses. ¿Sí? Entonces, estas cosas realmente son las que, esto de la virtualidad también es un componente que nos desafía en cómo manejar una situación. Yo quisiera repasar un poco algunos conceptos básicos de la negociación, ¿sí? Muchos de los participantes ya los conocen, pero quisiera repasar, ahí tenemos alguna, ¿no? Esto también es lo que pasa, ¿no? Estamos en una call, pero estamos adentro de una casa con una familia y con todo lo que esto implica, y estamos por ahí teniendo una negociación muy importante con un proveedor o con un cliente y en el medio el nene que llora, ¿sí? Esto también es lo que pasa en la virtualidad, ¿sí? O que uno de los adolescentes dice, papá, no sé, ¿sí? Por más de que uno tenga los cuidados, esto pasa. Entonces, quería repasar algunos conceptos que me parece que son básicos de la negociación, ¿no? La clásica diferencia entre posición e intereses. La posición es aquello que en una negociación uno pide, solicita, los plazos, las condiciones de pago, etc. Y los intereses tienen que ver más con las motivaciones, con aquello que necesito, que me mueve a pedir eso en la negociación, ¿sí? Lo que uno pide es lo que se pone sobre la mesa, pero los intereses es lo que está por debajo de eso, es aquello que me moviliza a hacer ese pedido. Entonces, yo creo que esto va a ser algo que, si bien en cualquier tipo de negociación tenemos que hacerlo, creo que va a ser fundamental trabajar esto en las futuras negociaciones. Y otra cosa importante que quiero, antes de meterme un poco más en el tema de algunos pasos para llevar adelante una negociación, quisiera resaltar es lo que técnicamente se llama MAN, que es la mejor alternativa al acuerdo negociado, ¿sí? Yo creo que va a ser un momento de planificar como nunca las negociaciones, ¿sí? De identificar, si yo no llego a un acuerdo con esta parte, ¿qué otras opciones tengo? ¿Sí? Porque si yo tengo claro esto, me va a servir primero para buscar acuerdos, porque en muchos casos no voy a tener muchas opciones alternativas. Pero si las tengo, ¿sí? Tenerlas claras para tener fuerza en la negociación, ¿sí? Me parece que esto nos va a ayudar mucho. Una de las cosas más importantes que yo diría que tenemos que hacer siempre, pero en este caso en particular, es planificar bien una negociación, dedicarle tiempo a prepararnos, ¿sí? Esto es, yo diría, casi un gran porcentaje del éxito de la negociación se define en el antes, no en la charla, no en el proceso comunicacional que se da con la otra persona, sino en cómo me preparé para eso. Otra cosa que creo que vamos a tener que trabajar mucho en este momento es separar la persona del proceso. Ahora voy a entrar después en cada uno de estos, pero tiene que ver con el dejar de lado las emociones, ¿sí? Y esto no va a resultar fácil, porque todos estamos muy preocupados, muy angustiados. La verdad que saquemos la carga de angustia que nos genera salir a la calle con los barbijos, no ver a nuestros familiares, o sea, toda la carga de emociones diversas que nos genera la pandemia en lo personal. Pero después tenemos la preocupación del negocio, ¿sí? Y toda la angustia de cómo pago, ¿no? Yo quiero pagar a mis empleados, pero no tengo dinero, quiero pagar a mi proveedor. Bueno, lo que ya dijimos, todo esto también a cada uno de nosotros nos preocupa, nos angustia. ¿Cómo hacemos para una negociación cuando necesitamos que ese proveedor me pague
y no me paga o no me entrega una mercadería, que esto también está pasando, el que necesito mercadería y mi proveedor no puede. Me pasó con un cliente que está reinventándose y empezando a vender productos de higiene, y empezó con esto, pero el proveedor, como tiene tanta demanda, digamos, tampoco lo puede proveer, y también tuvo que negociar esto. Entonces, creo que esto de separar la persona del proceso de negociación, en este momento de tanta tensión, de tanta angustia, tantas preocupaciones, vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para poder separarlo, para que esto nos permita transitar bien una negociación. Otra de las cosas importantes es esto, es trabajar mucho sobre cuáles son las necesidades, los intereses verdaderos. Yo creo que ahí se va a poder, no vamos a poder negociar solamente el dinero, que terminamos negociando eso. Vamos a tratar de ver de qué manera podemos agregar valor en una negociación, brindándole opciones valiosas a la otra persona, pero si no entendemos qué es lo que le interesa, qué hay detrás de lo que pide, va a ser muy difícil. Otra de las cosas que nos ha desafiado esta situación de pandemia es en que tenemos que reinventarnos, que gran parte de lo que era nuestro mundo hace 2 meses dejó de existir. Las posibilidades de resolver conflictos que teníamos antes, muchas ya no son posibles. Hay que buscar nuevas opciones para poder manejar estos nuevos conflictos que están apareciendo. Y finalmente, tratar de llegar a un acuerdo. El primer punto que yo les comentaba es el del diagnóstico. Y creo que en esto tenemos que hacer un repaso de los antecedentes de cualquiera de estos vínculos que tengamos que mantener en una relación. ¿Cómo fue nuestra historia? ¿Qué conflictos tuvimos antes? ¿Cómo los resolvimos? ¿Cómo influyen otros? ¿Sí? Yo creo que esto vamos a tener que ponerlo por lo menos en la preparación, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Hacernos de datos e información relevante para poder ir a negociar con la solidez que nos da esto, ¿sí? Entender cuáles son los tiempos que tenemos, ¿sí? Toda esta información es muy importante. Y después propongo este modelo que nosotros lo usamos, ¿sí? Que me parece que sirve para hacer un buen diagnóstico y una buena preparación, ¿sí? Primero ver cómo me voy a preparar yo para esta negociación, ¿no? ¿Cuál va a ser mi posición? ¿Cuáles son mis límites? ¿Sí? ¿Con qué propuesta inicial voy a ir? ¿Y cuál es mi intermedia? ¿Y cuál es la de máxima? Ver cuáles son realmente mis preocupaciones, mis intereses, mis expectativas en esta negociación. Y algo que me parece que muchas veces yo lo que veo en las negociaciones es que no se trabaja, es pensar en opciones, pero no que se me ocurran en el medio de la negociación, sino ir pensando opciones de mutuo beneficio antes de la negociación. ¿Sí? Ir con un montón de posibilidades. Bueno, podría ir por este camino, podría ir por el otro. Esto me parece que es algo que se descuida y que no estamos en condiciones de descuidarlo en este momento. Y por supuesto el más, ¿no? ¿Qué alternativa tengo si no llego a un acuerdo con esta persona, con esta parte, con esta empresa? ¿Sí? ¿Qué alternativa tengo? Porque esto me va a dar fuerza en la negociación. Ahora, la preparación no implica solamente mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es necesariamente una planificación de cómo puede estar preparándose la otra parte. ¿Cuál va a ser la posición? ¿Qué me va a pedir? ¿Qué me va a querer negociar? ¿Qué hay debajo de todo eso? ¿Cuáles pueden ser sus preocupaciones, sus necesidades, sus expectativas? ¿Qué opciones puede venir a plantearme la otra parte? Porque si yo hago este juego de hipótesis, yo puedo pensar alternativas mías, prepararme para ver si me plantea esto, qué le voy a decir. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, ayer mi hijo más grande está trabajando y lo mandaron llamar de la empresa. Está trabajando algunos días no.
Y le hizo, el dueño de la empresa lo mandó llamar que quería tener una reunión con él. Y él ayer me decía, yo no sé qué va a pasar, si me van a pedir un aumento, un descuento, aumento por supuesto que no, un descuento del salario, si me van a plantear una desvinculación. Bueno, entonces le dije, bueno, pensemos opciones, a ver, ¿qué es lo que te pueden plantear? Te pueden plantear esto, te pueden plantear que no te tienen que desvincular y no te pueden pagar la indemnización. Bueno, hagamos distintos escenarios y pensemos cómo vos reaccionarías a esto, ¿sí? Tiene la reunión a las 2 de la tarde, no sé qué va a pasar, pero por lo menos en ese juego de pensar cuáles podrían ser los planteos que vinieran de la otra parte, él se fue un poco mejor preparado porque ya repensó algunas de estas opciones que podrían venir. Por ahí son otras, puede pasar que el planteo sea otro que no lo haya pensado, que no haya hecho como una hipótesis de esto. Pero si es alguna de las que él ya pensó, ya va preparado con cómo manejarlo. Entonces, creo que esto es muy importante, jugar con cuál puede ser lo que el otro venga a traer a la mesa de negociación y no solamente ir con lo que yo necesito o cuáles son mis propuestas. Ponerme en el lugar del otro y decir, a ver, si yo estuviera en ese lugar, ¿qué propondría? Si yo fuera el empresario, ¿no? En el caso de mi hijo, ¿no? ¿Qué le propondría? ¿Cómo le propondría? ¿Le diría que no le puedo pagar y no se lo voy a pagar más porque no sé cuándo voy a recuperar? ¿Le propondría, te voy a hacer un descuento y cuando la situación se reactive, te lo voy a reintegrar? Te voy a despedir, pero te voy a tener que explicar que no puedo indemnizarte porque el servicio que brindo me lo redujeron a la mitad y no voy a poder. Bueno, si yo estuviera en otro lugar, ¿qué plantearía? ¿Sí? Tratando de entender la situación que hoy estamos, porque hoy no somos ingenuos. Él sabe que él hace las cobranzas, él sabe que se cobra menos, que dieron de baja muchos servicios, o sea, él sabe en qué situación, o por lo menos tiene alguna idea de qué situación puede estar el dueño. No toda la situación, por supuesto, pero sí puede entenderla. Entonces, hacer este juego en la preparación de la negociación creo que es fundamental hoy. Hoy es fundamental siempre, pero hoy no podemos llegar a una negociación sin haber hecho este recorrido. El otro punto que yo les comentaba tiene que ver con el de subirse, lo que hay un autor que se llama Uri, plantea como subirse al balcón, como poder despegarse, ¿no? Subirse al balcón es como mirar la negociación desde arriba, como no está tratando de no verse involucrado y poder verla desde afuera, ¿sí? Sabemos que nunca es fácil, ¿sí? Por eso muchas veces en las grandes negociaciones se utilizan personas, el abogado, un representante, porque están menos implicados en la negociación. Pero bueno, en este momento, como decía antes, estamos ante una situación donde las emociones están a flor de piel, donde la tensión que se vive en el día a día por lo laboral y por lo personal es muy fuerte, donde hay personas que están teniendo trastornos de ansiedad, etcétera. Digamos, ya de por sí de la situación, y vamos a tener que enfrentarnos a una negociación donde se juegan muchas cosas. Se juega cómo voy a pagar un sueldo, cómo voy a pagar los cheques que tengo en danza. Bueno, se juegan un montón de cosas, ¿no? Si va a poder sobrevivir mi empresa o no. Muchas personas en una negociación se están jugando eso. ¿Puedo sostener la empresa o no puedo sostener la empresa? ¿Cómo hago para manejar las emociones? Por supuesto que es muy difícil, pero tenemos que tratar de manejarlas. Es una condición que yo creo que hoy tenemos que hacer un esfuerzo adicional, ¿sí? Uri también nos dice, sea duro con el problema y suave con las personas, porque la pandemia va a pasar, esperemos, algún día, un mes, 2, 5, 6 meses, no sé, y el vínculo con un empleado, el vínculo con un cliente o con un proveedor va a quedar. No podemos destruir ese vínculo, ¿sí? Porque en la pospandemia, por eso yo decía, el tema de la negociación no es hoy, es el futuro también. Tenemos que dejar
la posibilidad de que esta puerta quede abierta para cuando la actividad se normalice, porque vas a seguir siendo mi proveedor, porque vas a seguir siendo mi empleado, porque vas a seguir siendo mi cliente. Entonces, seamos duros con el problema, pongámonos a fondo, trabajémoslo, veamos de qué manera encontramos una solución al problema, pero suave con la persona, no rompamos el vínculo, ¿sí? Hay que cuidarlo mucho esto, porque estamos en una situación de mucha tensión, mucha desesperación, y no podemos descuidar el vínculo, porque el día después de la pandemia vamos a seguir manteniendo este vínculo. Entonces yo creo que eso es un tema que no podemos descuidar de ninguna manera. El otro paso que yo les planteaba era el de indagar, ¿sí? Indagar los intereses de la otra persona. Esto hay que hacerlo en cualquier tipo de negociación, en cualquier momento, pero en este momento vamos a tener que estar muy abiertos a la escucha, a la preocupación, al entender por dónde pasa su preocupación, porque tenemos que descubrir opciones de mutuo beneficio. Si no los escuchamos, si no escuchamos a la otra parte, si no nos tomamos el tiempo para preguntar y descubrir qué necesita, ¿sí? Para ser empáticos con su situación, va a ser muy difícil. Y además el escuchar, lo primero que tenemos, digamos, para mí el escuchar es una de las características más importantes de la comunicación. El escuchar, ya cuando yo escucho la problemática de la otra persona, ¿sí? Yo puedo hacer dos cosas. Cuando hablamos de escuchar, hablamos no de oír, hablamos de escuchar. Nosotros tenemos nuestra problemática, nuestras preocupaciones, pero si queremos negociar y llegar a un acuerdo con el otro, tenemos que dejar de lado. Es como que tendríamos que acá acallar nuestro diálogo interno, ¿sí? Ese diálogo de nuestra preocupación, para poder empatizar y escuchar con lo que le está pasando al otro. Hay que cuidarse de esto, justamente, de no quedarnos en nuestra preocupación, en nuestros problemas y no escuchar al otro. No en nuestro diálogo interno decir, claro, vos a mí me venís a decir de tus problemas y los míos, y yo en vez de estar escuchando su problemática para llegar a un acuerdo con él, estoy ensimismado en la mía. Obvio que no podemos dejar de pensar en nuestras preocupaciones, pero si queremos llegar a un acuerdo con la otra persona, tenemos que hacer un esfuerzo hoy en esta situación mayor, porque la escucha, en primer lugar, demostramos respeto por el otro, por el problema del otro, por la problemática del otro, y esto es muy importante. Escuchar nos abre posibilidades de entender al otro y de encontrar, detectar ahí posibilidades que nos unan, que nos encuentren. Si yo no escucho, me voy a perder las posibilidades de hacer esto. El otro día, el martes, estuve yo doy liderazgo y negociación en UADE y estábamos en una clase. Y bueno, se imaginan una clase virtual haciendo negociaciones, tenía 5 grupos negociando a los alumnos, y cuando entro a uno de los canales, escucho una propuesta muy interesante de una de las partes, y veo que el otro ni la escuchó. Y podría haber sido una opción muy interesante para destrabar la negociación, pero el otro grupo directamente no la escuchó. ¿Por qué? Porque estaba concentrado en lo que quería, en lo que necesitaba, en lo que buscaba. Y esa frase que hizo uno de las partes hubiera destrabado la negociación, pero no se escuchó. ¿Por qué? Porque uno muchas veces se concentra en esto, en lo que necesita, y desperdicia la posibilidad de escuchar. Y además de escuchar, ¿sí? Lo que hay que hacer es hacer silencio. ¿Sí? El silencio es una parte fundamental de la negociación, ¿sí? Es un aspecto muy necesario porque es el que me permite, otra vez, además de mostrar el respeto por lo que está diciendo el otro, le permite al otro, primero, poder pensar, razonar, tratar de procesar lo que yo estoy diciendo o lo que él necesita reflexionar, y no ponerle palabras, ¿sí? Escucharlo al otro es importantísimo, porque si yo empiezo, no me banco la
la angustia que me genera el silencio, a veces, en vez de esperar a que el otro diga lo que necesita decir, empiezo a poner palabras yo. Entonces es muy importante, ¿no? Acá hay una frase de Peter Drucker que siempre me gusta, que lo que tenemos que escuchar tiene distintos niveles, ¿no? No es solamente lo que dice la persona, sino hay una escucha que tiene que ir más allá. ¿Qué me está queriendo decir con lo que está diciendo, ¿no? Yo les voy a dar un ejemplo. A mí me gusta mucho cuando doy una charla o cuando doy un curso, dar ejemplos de la vida cotidiana, porque me parece que todos nos sentimos representados en eso, ¿no? Entonces, me pasa, por ejemplo, que uno de mis hijos me llame un viernes a las 3 de la tarde, ¿no? Y me pregunte, papá, ¿cómo estás? Y la pregunta fatal, ¿cómo va el trabajo? Imagínense un adolescente que un viernes a las 3 de la tarde te llama y te pregunta, ¿cómo está el trabajo? ¿Sí? Yo no escucho solamente el cómo está el trabajo, escucho otra cosa, como muchos de ustedes se darán cuenta, que hay un pedido o hay un interés, que algo me va a pedir, ¿sí? O un permiso, o plata, o lo que sea. Pero hay un mensaje en ese cómo está el trabajo, ¿sí? Hay otra cosa que se quiere decir. Entonces, en cualquier negociación no tenemos que escuchar solamente lo que nos dicen, sino qué hay detrás de lo que nos dice, cuál es la intencionalidad de esa pregunta, cuál es la intencionalidad de ese comentario, ¿sí? ¿Qué hay detrás de eso que se dice? Esto es un ejercicio que tenemos que desarrollarlo, ¿sí? Y cuando hablamos de esto que tiene que ver con entender al otro, tenemos que entender desde dónde está partiendo, ¿no? ¿Qué está mirando? ¿Qué parte de la realidad está mirando? Esto es lo que se llama identificar los modelos mentales, ¿sí? Tenemos que entender cuáles son esa forma de percibir el mundo de la otra persona, que me parece que es fundamental para poder, ¿no? Si tomamos acá la imagen, podríamos decir, bueno, si el otro está viendo rejas, yo no puedo partir de decirle, de mostrarle, de hablarle del bosque. Tengo que ver cómo lo saco de eso que está mirando para que pueda ver lo otro, ¿sí? Entonces, pero nunca voy a poder, si yo creo que el otro está mirando las montañas y el paisaje, nunca voy a poder, digamos, me engaño si yo creo que él está viendo lo mismo que yo. Si yo puedo comprender qué es lo que está viendo el otro, entonces desde ahí lo puedo llevar a mostrarle qué parte de la realidad estoy viendo yo, ¿sí? Pero nunca lo puedo hacer solamente desde mi percepción, sino de entender qué está mirando, desde dónde está mirando la otra persona. Y una cosa que nos plantea la virtualidad es que en la comunicación están estos 4 componentes que ustedes observan, donde el lenguaje corporal y el tono de la voz son más del 80% de la efectividad de la comunicación. Con lo cual, yo diría que cualquier tipo de negociación que quieran hacer, no dejen de hacerla a través de una cámara. Que puedan ver la gestualidad y puedan ver el tono de voz. No el teléfono solamente. Yo les diría que hoy, más que nunca, es necesario usar las dos cosas, ¿sí? Porque no es lo mismo yo hacer una propuesta en la negociación, decir, bueno, yo te propongo pagarte esto de esta manera, de la otra, no sé, lo que sea, y ver, aunque sea a través de la cámara, a través de la lejanía de la imagen, ver su gesto, porque su gesto es parte de la comunicación, nos dice, puede ser o no puede ser, estoy de acuerdo o es un disparate lo que me estás diciendo. Entonces me parece que hoy más que nunca tenemos que, no podemos dejar de poner la cámara en una negociación. Porque eso que normalmente, ¿sí? El lenguaje inconsciente que transmiten los gestos, esa comunicación inconsciente que la mostramos a través de la gestualidad, no podemos dejar de tenerla en cuenta en una negociación, hoy menos que nunca. Entonces, yo recomendaría muy especialmente esto, que no dejemos de lado la cámara, ¿sí? Y después me gustaría retomar el tema de inventar opciones de mutuo beneficio, ¿sí?
Si nosotros podemos detectar realmente cuáles son los intereses de la otra parte, podemos buscar opciones que agreguen valor a la otra parte, ¿sí? Y a veces esas opciones, ¿sí? Por eso digo, seguramente vamos a tener que discutir sobre dinero, pero hay cosas que agregan valor que no son dinero, ¿sí? Un plazo de entrega puntual, por ejemplo, es un valor que para una persona puede ser valioso y que no tenga que ver con el dinero, que por ahí esté dispuesto a pagar más por una entrega puntual, ¿sí? Entonces, si podemos detectar realmente cuáles son las necesidades más profundas de la otra parte, podemos pensar opciones que la satisfagan y que no tengan que ver con la plata solamente. Puede ser una entrega, puede ser agregarle, no sé, por ejemplo, prepararle el pedido para que se lo entregue a su cliente, no sé, distintos tipos de opciones, ¿sí? Pero esto va a depender del tipo de negocio y del tipo de negociación. Pero lo que tenemos que hacer es no dividir, sino agrandar. ¿Mm? Y el mayor obstáculo para esto está dado porque muchas veces nos limitamos nosotros. Está en nuestra cabeza esta limitación. ¿Cómo le voy a decir que no le voy a pagar hasta dentro de 2 meses? ¿Cómo no le voy a decir que le voy a entregar a cuentagotas? ¿Cómo? No sé, puede ser un disparate, pero no podemos ponernos el límite nosotros. Dejemos que el límite lo ponga la negociación, ¿sí? Creo que estamos en una situación inédita donde las opciones que podríamos haber pensado en otra situación dejaron de existir. Entonces, insisto en esto, tenemos que estar abiertos a la creatividad, a pensar cómo podemos encontrar soluciones a esta negociación, pero que no son las que hubiéramos buscado hace 2 meses atrás. Y para esto lo que tenemos que hacer es romper nuestros esquemas, nuestros moldes, romper con nuestros prejuicios y animarnos a plantear situaciones inéditas, ¿sí? Que no las planteamos nunca, que hace 2 meses podían ser disparatadas, hoy tal vez no lo sean. No nos limitemos, estemos abiertos a cualquier posibilidad. Y de la misma manera, en las opciones que planteamos, recibamos abiertamente y sin prejuicios las opciones que me plantea el otro. El otro me va a plantear opciones que pueden ser descabelladas en mi modelo de hace 2 meses, pero y no sé si no va a ser una posibilidad en este nuevo escenario. ¿Cómo voy a, a dejar de lado una opción con la dificultad que tenemos para llegar a acuerdos? A lo sumo, lo que tendría que hacer es decir, bueno, déjamelo pensar, no digamos un no prematuro, no digamos un no rápidamente. Decir, mirá, realmente esto me cuesta pensar esta opción, no la veo factible, pero déjamelo pensar. Y tomémonos un tiempo para ver, che, realmente esto es loco, pero tengo mejores opciones que esta. Es una nueva forma esta, ¿sí? Nosotros hace 2 meses piensen que hay un montón de cosas que no eran impensados, ¿sí? De nuestra vida cotidiana, de ponernos contentos porque un sábado a la noche vemos una obra de teatro por Zoom, por internet, digamos, o que hacemos una reunión de cumpleaños por Zoom. Hace 2 meses era loco, nos juntábamos, hacemos un asado, una torta, la velita. Murió eso, cambió. Y no sabemos por cuánto tiempo, además. Esto es lo que hablábamos antes de la incertidumbre. Cuando, si yo cumplo en octubre, y ya al principio decía, bueno, en octubre hacemos una fiesta. Ya me estoy dando cuenta que fiesta no. A lo sumo podrá ser una reunión con barbijo, pero tampoco sé. ¿Sí? Y tal vez termine festejando mi cumpleaños, soplando la velita con mis 2 hijos y todos aplaudiendo por Zoom. Lo mismo nos va a pasar con las negociaciones. Lo que hace 2 meses podría ser una opción, hoy ya no. Y las propuestas locas que parecían hace 2 meses y que nosotros venimos con ese chip, nosotros venimos con esa idea de lo que era posible o no posible hace 2 meses. Hoy tenemos que estar abiertos. Hoy tenemos que estar abiertos a proponer cosas que parezcan disparatadas y aceptar para evaluar cosas que parezcan disparatadas.
Y finalmente, buscar el acuerdo, ¿no? Y como decía antes, si pensamos que esto va a durar mucho tiempo y que las relaciones, muchas de las relaciones de negociaciones que vamos a tener que hacer, van a continuar, tenemos que llegar a acuerdos que satisfagan a las dos partes, porque si nos imponemos y logramos una negociación que es solamente satisfactoria para nosotras, va a llegar la normalidad y la otra persona va a estar en una posición de poder donde nos pueda perjudicar. Entonces, la verdad que hay que buscar lo que se dice negociaciones ganar-ganar, reales, ¿sí? Porque no podemos aprovecharnos de esta situación. ¿Sí? Yo daba un ejemplo el otro día. Imagínense hace 2 meses la negociación entre una cadena de farmacias y el proveedor de alcohol en gel. ¿Sí? Tengo alcohol en gel para ofrecerte. Bueno, mirá, fíjate, a ver, haceme el precio, no sé, vemos en qué parte de la góndola lo ponemos. ¿Sí? Fíjense que esta gran cadena de farmacias fue, por lo menos en mi experiencia, una de las que tuvo más dificultad para tener alcohol en gel. Yo no sé si cuando le fueron a pedir al proveedor alcohol en gel, el proveedor le dijo, pero ¿cómo? Si antes no necesitabas alcohol en gel. Yo ahora voy a venderlo a otros clientes a mejor precio, voy a poder negociar porque estoy en posición de negociación y a vos te voy a dejar para el final. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que pensar en esto, que tiene que ser un acuerdo satisfactorio para las dos partes. Una recomendación que siempre es importante es esta de dejar las condiciones claras del acuerdo, ¿sí? Esto es importante. Y bueno, y sobre todo que el acuerdo sirva para mantener y fortalecer el vínculo. Esto me parece que es fundamental. Entonces, para finalizar y sintetizar un poquito lo dicho, creo que tenemos que dedicar un buen tiempo a la planificación, a ponernos en qué necesitamos, cuáles son opciones para nosotros posibles, nuestros intereses, qué opción tengo si no llego a un acuerdo, y pensar hipótesis de cómo va a venir a plantear la negociación la otra parte, sus intereses, sus opciones, sus alternativas. Esto creo que es muy importante. En este momento, dejar de lado las emociones, sé que no es fácil, es muy fácil escribirlo en el PowerPoint, es muy fácil decírselo, pero en la negociación no va a ser tan fácil. Pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para lograr dejar de lado esto y poder, digamos, controlar las emociones, porque si no las emociones van a controlar la negociación. ¿Sí? Y generalmente no va a ser una buena negociación. Perdemos el control en la negociación si no dejamos de lado las emociones. Poder ponernos, ir con nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, pero también poder entender las del otro, porque tenemos que llegar a un acuerdo de mutuo beneficio. No hay otra opción. Estamos tan perjudicados nosotros como la otra parte. Tenemos que entender la parte del otro y ver dónde podemos llegar a una opción de mutuo beneficio. Comunicarse con videollamadas, yo creo que esto parece una pavada, pero no lo es. El lenguaje corporal nos va a dar el timing de cómo viene la negociación, que el llamado por teléfono no te lo da. Pensar y estar abierto a las opciones de mutuo beneficio y a recibirlas. Y en todo este proceso lograr desarrollar la confianza para mantener el vínculo en el largo plazo. Creo que estas son las cosas que podemos pensar. Y me gustó esta frase, ¿no? Mi padre decía que no había que quedarse con todo el dinero que había en un trato, porque si uno se hacía con una reputación de quedarse con todo el dinero, ya no habría más tratos. Hoy creo que tenemos que, como siempre, pero especialmente hoy, no aprovecharnos de alguna situación que nos pueda resultar ventajosa con respecto a otra parte, sino tratar de hacer buenos tratos, hacer tratos de mutuo beneficio, porque van a ser los que nos van a permitir continuar con nuestro negocio en el futuro. Hoy podemos resolverlo de una manera, pero en el futuro tenemos que poder seguir con nuestro negocio.